Muy buenas noches. Buenas noches. Muy contentos de estar aquí haciendo dupla con el Hijo, de nuevo aquí en este lugar y acompañándonos con ustedes también que nos miran quizás de la distancia. Pero gracias a Dios porque en el Espíritu no hay distancia. Y qué mejor antes de compartir la palabra de Dios en esta noche, comenzar este tiempo juntos cantando una canción. Y queremos compartir esa canción a modo de preparar nuestro corazón y estar listos para recibir, para escuchar y ser edificados en Dios en esta noche. Bueno, hermanos, entonces con alabanzas entremos a la presencia de Dios. Amén. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos ante tu altar, Señor, nuestras coronas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Una vez más cantamos. Te daré lo mejor de mi vida. Aleluya, sí, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Señor, con esta intención en nuestro corazón nos acercamos a ti, con ese deseo de darte lo mejor. Queremos poner lo mejor no solo en nuestra ofrenda y gratitud de alabanza, pero también, Señor, en nuestra atención, para permitir que tu Espíritu Santo nos hable y deposite esa palabra oportuna, edificante, estimulante en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, nos entregamos a ti y abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos sentados y si tú no lo estás, te puedes sentar ahora y espero que tengas a mano tu Biblia, tu celular o donde tengas archivada la Escritura para poder acompañar y consultar juntos la palabra de Dios. Qué lindo ese coro. Te daré lo mejor de mi vida. Y de hecho, siempre debe ser nuestra atención y es lo que debe priorizar nuestro interés cuando nos acercamos a Dios. Siempre ofrecerle, disponer, consagrar lo mejor de nosotros mismos. Pero bien sugirió la canción que lo mejor que le podemos dar es nuestra obediencia.
Y algo de eso vamos a estar charlando y compartiendo en esta noche. Pero antes que nada y de entrada, los quiero despabilar. Vio como a mitad de semana y además siendo invierno, el frío, y a veces cuando estamos cerquitas del calor del hogar o de la estufa, nos entra ese modorra. Y a veces es necesario que nos despabilemos de la pesadez que nos provoca quizás el frío, el clima, además del cansancio que puede ser que ya estemos sintiendo a esta altura de la semana. Y lo que intento es un poco como nos pasaba a la muchachada en el Instituto Bíblico de Mar del Plata, Peniel, donde yo asistí. Y cuando nos pasamos de la hora a la mañana, me acuerdo especialmente en la barraca de los hombres, de los muchachos, teníamos una celadora bien grandota, se llamaba Judy Dalson. Tenía sangre irlandesa ella, así que era muy pelirroja. Tanto es así que los muchachos le habían puesto de sobrenombre la Bataraza. Y cuando ella entraba a la mañana a la barraca y nos encontraba durmiendo, descansando aún, ponele que fuera las 6:30, 7 de la mañana, un frío realmente terrible, bajo cero, ella entraba con un balde en la mano, además de un vaso, y tomaba el agua helada y te lo echaba en la cara. Y te aseguro, si estabas con sueño o con ganas de seguir durmiendo, se te pasaba de inmediato. La modorra se va enseguida con ese tipo de aplicación, digamos. Quizás no sea tan drástico o extremo, pero asimismo en esta noche pretendo a través de algunas preguntas sacudirnos un poco de nuestra modorra espiritual y moral, porque la pregunta siempre nos ayuda a una sana reflexión, ese tipo de reflexión que trae cambios, no simplemente el ejercitar la mente en reflexionar y quedarnos en eso nada más, sino la reflexión que lleva a la transformación. Entonces mi pregunta va, ¿cuál es realmente tu actitud entre encuentro y encuentro? Entre bendición y bendición, entre un culto y el próximo. ¿Te representa acaso simplemente un punto muerto donde te absorben tus cosas y pasa el tiempo, vamos a decir así, un poco sin pena ni gloria? ¿O en su defecto es realmente la oportunidad que aprovechas para crecer y profundizar en las cosas de Dios? Seguramente aquellas cosas que Dios ha compartido. ¿Cómo te ves en tal sentido? O mejor aún preguntarse, ¿cómo Dios me ve en ese sentido? Saben que la vasta mayoría de las iglesias tiene al menos una reunión entre semana, al igual que nosotros, especialmente el día miércoles. ¿Saben por qué? Lo adivinaron. Es porque justamente a la mitad de semana es cuando empezamos a decaer y a aflojar en lo que respecta a nuestras disciplinas y actividades cristianas. Y entonces el culto a mitad de semana ayuda al menos a buscar, inspirar, levantar y otra vez estimular la actitud, las acciones, la oración, la búsqueda de Dios. Nos han oído decir muchas veces que una de las lecciones más importantes de asimilar en nuestra vida cristiana
es poder aprender a caminar en el poder de la experiencia o la bendición que hayamos recibido de parte de Dios. Lograr eso es sin duda lo que hace posible únicamente cuando caminamos en obediencia. La obediencia es clave. No podemos eludir la obediencia en nuestra vida cristiana. Un gran pastor y teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, que justamente fue ejecutado por los nazis en 1945, dijo una gran verdad. Un acto de obediencia es mejor que 100 sermones. Un acto de obediencia es mejor que 100 sermones. Y estoy seguro que todo ministro y pastor consciente, conectado con Dios, seguramente apreciará esa declaración. Cuán verdad. Un acto de obediencia es mejor que todos los sermones. Y de hecho, sabemos que ningún mensaje, ningún sermón es completo entre tanto que no se cumpla y se obedezca. Por lo que les mando otra pregunta un poco punzante. ¿Cuánto realmente de todo lo que escuchas y oyes a través de los ministros, a través de prédicas y exhortaciones y enseñanzas, cuánto de todo eso pones por obra? Sabemos que Santiago capítulo 1 y versículo 22 dice aquellas palabras tan recordadas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y como sabemos, una de las áreas donde más nos engañamos a nosotros mismos es cuando no ponemos por obra lo que hayamos escuchado de la palabra de Dios. En verdad, la obediencia es ese trazo que conecta los puntos, un poco como los dibujos para los niños, donde a veces le dan una hoja donde solo aparecen los puntitos y el nene o la niña debe trazar con lápiz o crayola de un puntito a otro hasta que aparezca y se pueda identificar la imagen o la ilustración. Así nosotros debemos, con nuestra obediencia, conectar los puntos que importan para que en nuestra vida también aparezca la identidad, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos esperar y ver qué pasará la próxima vez que nos encontraremos con la oportunidad de recibir una nueva bendición, quizás un nuevo encuentro con Dios. No podemos apretar el botón de pausa como hacemos con nuestro aparato de video y tratar de aguantarnos hasta que sea el momento de nuevo. En efecto, solo podemos hilvanar un momento de bendición con otro y un encuentro con Dios con otro, enhebrándolo con el hilo de la obediencia. Si no, nuestra vida será fragmentada. Sin obediencia, solo vivimos de a momentos, pero sin integridad, sin la completud que Dios quiere traer para cada uno de nosotros. La obediencia equivale a vivir por fe, y vivir por fe es vivir en obediencia. Por ejemplo, sabemos que la fe de Abraham está estrechamente ligada a su obediencia. A veces, en el afán de ensalzar la fe de Abraham, por ejemplo, obviamos o dejamos de lado
la incidencia que tuvo y que tiene su obediencia durante esa vida tan extensa, tan larga, tan destacada. En realidad, al obedecer, Abraham comprobó su fe. La fe, que produce el creer, no es completa hasta que no estemos dispuestos a actuar en obediencia. Solo cuando actúe en obediencia, la fe se traslada a la órbita de creer, porque creer es actividad. Nos dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, y noten esto, obedeció. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Pero notamos, siendo llamado, obedeció. Y quizás recordamos que cuando Abraham fue llamado en la tierra de Ur, fue un encuentro seguramente impactante, porque a ellos se refieren luego en el Nuevo Testamento los apóstoles. Ahí él tuvo un encuentro con la gloria de Dios, algo de la persona de Dios se trasladó a su comprensión, a su corazón, se hizo luz en él. Realmente una experiencia impactante. Pero no solo podía ser un momento gravitante en su vida y quedara en eso nada más. Inmediatamente agregó a su encuentro con Dios la obediencia. Siendo llamado, obedeció. En 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22, tenemos tan recordadas palabras de aquel profeta tan grande llamado Samuel, cuando dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y esto sigue y acompaña lo que estuvimos cantando al principio hoy. Lo mejor que le puedo dar, más que mis ofrendas, más aún lo más culminante de mi adoración como vida delante de Él, es darle mi obediencia. Pero quisiera que por un momento consideremos la vital importancia que tiene la intencionalidad en la obediencia. Es decir, que antes que yo cometa el acto del paso de obediencia, tiene que estar profundamente grabada en mi interior la intención. Juan capítulo 7 y versículo 17. Si alguien quiere hacer su voluntad, esto lo dijo Jesús, conocerá si mi doctrina proviene de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Si alguien quiere hacer su voluntad. Jesús en este caso no está hablando todavía del mismo acto de la obediencia, sino del querer. Querer es lo que da lugar a la intención. El querer algo profundamente es lo que pone en nuestro interior la intención. Y Jesús está diciendo: el que tiene verdaderamente el querer y la intención de hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, ese ya está gozando virtualmente del discernimiento espiritual para poder determinar si lo que Jesús habla viene de Dios o viene por cuenta propia. Es decir, que
esa capacidad de discernimiento, de mayor conocimiento, de alcanzar mayor luz, no viene a través del intelecto, no viene a través de un ejercicio mental, racional, sino que a través de la intención y luego la completud de la obediencia en mi vida. Si alguien quiere conocimiento científico, es la curiosidad intelectual que es su guía. Pero en este caso, si uno quiere alcanzar una comprensión creciente de lo que Jesús enseña, de lo que significa el Evangelio en su completud, no solo como salvación, sino como forma de vida, solo se puede obtener con la sincera y profunda intención de obedecer. Así que antes que nada en mi vida se tiene que establecer en lo más hondo de mí esa intencionalidad de obedecer, de acatar la voluntad de Dios. No nos olvidemos que Dios, como también su palabra, tiene la capacidad de discernir y revelar las verdaderas intenciones del corazón, los secretos, lo que nos motiva, lo que nos mueve interiormente. Me imagino que todos recuerdan aquella palabra en Hebreos, capítulo 4 y versículo 12, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante o más punzante que toda espada de dos filos, y penetra, vulnera, llega hasta partir el alma y el espíritu, es decir, lo más profundo de nuestra contextura espiritual, las coyunturas y los tuétanos, y noten esto, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que para ti y para mí no hay escapatoria. Con un Dios que ve lo más profundo, que determina lo que sucede por dentro de cada uno, que conoce los pensamientos más íntimos, las intenciones más profundas, no le podemos ocultar nada. Es decir, que Él no va a aceptar que yo le diga sí con la boca, o quizás en dado momento, digamos en una reunión o culto de consagración o de rendición, y esté diciendo por otro lado en mi corazón un no. Podemos preguntarnos nuevamente, ¿cuál de las dos condiciones percibe el Señor? ¿Lo que digo con la boca o lo que está presente en mi corazón? Entonces, por supuesto, la respuesta es, Dios se fija en la intención, en el pensamiento íntimo del corazón. En otras, gran parte de poder discernir la voluntad de Dios, la voluntad divina, va de la mano de una verdadera y sincera intención de acatar y obedecerla. Eso es lo que estamos diciendo. Muchas veces yo creo que Dios retiene de darnos más simplemente porque sabe que no tenemos la mínima intención quizás de responder con obediencia a la luz ya recibida. Y Él no nos quiere dañar con una mayor luz si no estamos poniendo en obra, en efecto, cumpliendo con lo que ya nos ha entregado. Porque Dios es Padre y Él nos ama demasiado como para que nos destruya una mayor abundancia de luz cuando todavía no estamos caminando en la que ya ha puesto a nuestra disposición. Ahora, ya que hemos mencionado al gran patriarca de la fe, Abraham, les hago
acuerdo de otra referencia muy esclarecedora respecto de él, respecto de su vida, de su persona. Ahí en Génesis capítulo 18 y versículo 19 dice así: porque yo sé, está hablando Dios, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, que Dios aquí está mostrando que Él se anticipa aún a la respuesta que tendrá Abraham en el tiempo. No solo respecto de su ejemplar fe, su confianza casi incondicional en Dios, sino por su disposición a poner por obra y en obediencia los caminos de Dios, los preceptos, los principios de Jehová. Y como que también Dios se anticipa para ver que Él sería un medio por el cual se habría de transmitir o trasladar como legado aún a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, a los que vendrían a través del tiempo. Y por ende sabemos que Él es el Padre de todos los que creen. También esa herencia, ese legado viene hacia nosotros. Pero Dios sabía en su soberanía, en su omnisciencia, que Él podía anticipar la intencionalidad respecto de la obediencia de Abraham. También tenemos una referencia parecida al por qué Dios eligió al rey David. Dice Hechos 13:22, quitado es decir, el rey Saúl, les levantó por rey a David, de quien también testimonio da, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y escuchen esto, quien hará todo lo que yo quiero. Y otra vez vemos como Dios divisa, Dios discierne la intención y la capacidad de respuesta que tiene ese corazón. Es decir, que si tú y yo estamos en la nebulosa al respecto de muchas cosas, a veces cuando sentimos que las cosas no son claras o nos vemos trabados o trancados respecto de conocer más a Dios y de Él, seguramente nos da para pensar, para concluir, que pudiera haber algo en lo cual no estoy dispuesto aún a poner en práctica la luz que ya tengo, y por eso Dios no me esclarece más el camino o no me da más de esa comprensión que yo pueda estar anhelando alcanzar. Como dijimos anteriormente, la obscuridad intelectual viene por ignorancia y la obscuridad espiritual, por otro lado, simplemente viene por la falta de la intención de obedecer. Es decir, cuando no tengo luz es porque Dios ha determinado que todavía no estoy preparado para caminar, para andar, para adecuar mi vida a esa nueva intensidad o, digamos, abundancia de luz o nivel de luz que Él quiere compartir conmigo. Entonces ya de antemano Dios está divisando, percibiendo lo que hay dentro de mi corazón. Ahora, también debemos pensar que nadie recibe palabra de Dios sin que Él inmediatamente nos ponga a prueba respecto de aquella palabra.
No te creas que te puedas ir de la iglesia tan fácil, teniendo en tu mochila otro sermón más, otra exhortación, otra enseñanza, y no estar dispuesto a buscar las oportunidades de emplear de inmediato la obediencia a esa palabra. Con frecuencia, aun siendo desobedientes muchas veces, para colmo, nos hacemos una situación de complicación porque sentimos que no estamos avanzando como deberíamos espiritualmente. Frecuentemente como pastor he escuchado a las personas decir: estoy tan confundido, tan confundida. Y a veces pretendemos con esa descripción de nuestra sensación o sentimiento tapar o encubrir simplemente nuestra desobediencia en algún área. Es la señal segura de que estamos resistiéndonos a la rendición, a la consagración en algún punto de nuestra vida. Para ilustrar este principio, permítanme leer y algo parafrasear San Mateo capítulo 5 y versículo 23. Dice ahí Jesús enseñando a sus discípulos: si vienes al altar, ya sea donde quiera que sea ese altar, esté a solas con Dios, en tu cuarto, en tu casa, en la iglesia también, y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debemos hacer? Deja tu ofrenda, dice. Y aquí empiezo a parafrasear. O sea, no me intentes, dice Dios, decir otra cosa. No me trates de hacer el verso. Ve y arregla las cuentas y después vuelve y seguimos hablando. Después vuelve al altar y tu ofrenda va a ser bien acepta. La enseñanza de Jesús en este sentido da justo en el clavo. Es el punto exacto y en el nivel donde tú y yo vivimos. ¿Cuántas veces nos ocurren situaciones y especialmente condiciones en nuestro relacionamiento con otros, nuestras reacciones, donde necesitamos recordar que la obediencia a estos mandatos de Jesús son requisitos, no opciones? Si pretendemos estar delante de Él con la intención de negociar la obediencia por 4 lágrimas de cocodrilo, como a veces me gusta decirlo, no solo nos engañamos a nosotros mismos, sino que de inmediato vamos a sentir la resistencia del Espíritu a todo intento posterior, aún de acercamiento, de alcanzar comunión o de poder asimilar la bendición o la mayor luz, mayor conocimiento que Dios quiera traer a nuestras vidas. Al contrario, la obediencia nos tiene que hacer sensible a cosas que nunca hubiéramos tenido en cuenta como importantes. ¿Cuántas veces en el afán de seguir adelante, venga lo que venga, y a pesar de todo, quizás estamos pisoteando o no teniendo la sensibilidad o la conciencia de aquellas cosas que a Dios le importa? Porque a Dios le importa cómo vivimos, cómo manejamos nuestro tiempo, qué es lo que pensamos, cómo reaccionamos, cómo actuamos con los demás. Como decíamos el domingo pasado, aún en la escena del trabajo, en el hogar, donde quiera que estemos, a Dios le importa y Él tiene muy en cuenta lo que hacemos o dejamos de hacer. Entonces, seguramente ya están captando el desafío en esto para cada uno de nosotros. Necesitamos ordenar nuestras vidas.
respecto de cosas que hemos hecho mal o que están mal, ya sea como venimos diciendo en áreas de nuestras relaciones. A veces necesitamos hacer una restitución, pedir perdón, dar perdón, obedecer puntualmente para quitar las trabas en todas las cosas, para que la bendición no sea frenada. Todo lo que haya sido un perjuicio, no solo para nuestra relación con Dios, pero también para con otros, debe ser arreglado de inmediato. Siempre conviene la obediencia inmediata. Siempre criándome en mi familia con mis hermanos que eran terribles como yo, siempre recuerdo las palabras de mi padre: la obediencia demorada es desobediencia. Y él siempre exigía obediencia al momento, instantáneo. Así debe ser en nuestra vida también. No podemos encoger los hombros y hacernos a la idea que Dios nos guiña igual el ojo y mira para otro lado. No podemos hacer el desentendido cuando Él pone por delante algo puntual en lo cual tenemos que rendir en obediencia. Como regla primaria, obedece siempre sin cuestionamientos y de inmediato. Y en todo caso, si te quedan preguntas, puedes hacerlas después. Pero he aprendido que cuando obedezco a Dios, aún muchas de mis preguntas se borran, porque más bien tenían que ver con mi resistencia a la idea quizás de rendirme en algún área puntual. Así que obedece siempre de inmediato y sin condicionamientos. Y estoy seguro que al oír estas palabras en esta noche, todos nos estamos dando cuenta que tenemos margen para poner en orden y en regla esas áreas de nuestra vida donde hay un poco de desorden espiritual. Quizás no nos parezca tan terrible, pero a veces las cosas no son terribles hasta que lo miramos bien de cerca, ¿no? A veces cuando creemos que la casa está más o menos limpia y miramos medio por encima, todo bien, pero empiezas a determinar más de cerca y ves un poco de mugre en los rincones, sobre la heladera, bajo la alfombra, algo fuera de lugar. Y cuanto más ojo y detalle uno le ponga, más motivos le encuentra para ordenar la casa, en lo espiritual, en lo moral y hasta muchas veces aún en lo ético. Hay una ética cristiana que nosotros debemos seguir y obedecer. Entonces Dios y su palabra tiene para decirnos algo respecto de todo lo que hacemos. Como ya dijimos, nuestro tiempo, cómo nos relacionamos con otros, la falta de perdón, la deshonestidad o la honestidad en los negocios, las deudas impagas, el maltrato, la hipocresía. La lista es prácticamente interminable. Y mucho que acarrea trabas a la bendición. Y eventualmente, en el peor de los casos, una situación a la inversa tiene que ver cuando falta orden en nuestra vida, en la práctica, el empleo de la obediencia. No te midas por lo que hace otro, más bien mira y mídete por nuestro supremo ejemplo. Y me imagino, quiero pensar que sabes quién es nuestro supremo ejemplo. Como nunca necesitamos tomar a Cristo como nuestro ejemplo. En Hebreos capítulo 5 y versículo 8 dice, y hablando de Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es
Es un poco difícil de digerir cuando pensamos que está hablando de Jesús, tanto sea el Hijo de Dios como también, y quizás es donde tengamos que entenderlo como Hijo del Hombre. A veces es muy difícil para nosotros comprender la relación entre la divinidad de Jesús y su humanidad, cómo podían convivir ambas cosas. Cristo, siendo Dios, igual a Dios, tenía acceso a todos los atributos del Padre, incluyendo la omnisciencia y la omnipotencia. Sin embargo, de acuerdo a las Escrituras, y un poco estuvimos viendo esto el domingo pasado, Él, con todo, por decisión propia, eligió experimentar las debilidades humanas, tales como hambre, sed y fatiga, y quizás otras faltas o ausencias. Desde temprana edad, desde los 12 años, Él ya estaba consciente de su cometido en la vida. Y puntualmente optó por experimentar el desarrollo del aprendizaje y el crecimiento en toda su comprensión aún de las cosas de Dios. Y eso nos enseña también a comprender lo que estaba diciendo esa Escritura. Por medio de lo que padeció, aprendió. Y podríamos sustituir la palabra aprendió por experimentó la obediencia, porque en Él no había una pizca de rebelión, obviamente. En Él no había ni el más mínimo vestigio de desobediencia o de intención de desobediencia. Al contrario, la palabra nos indica que en el libro está escrito de Él que Él vino para hacer la voluntad del Padre. Pero con todo, Él optó por experimentar el desarrollo del aprendizaje y el crecimiento en Dios para dejarnos también a nosotros un ejemplo y un legado a seguir. Y justamente habiendo mencionado cuando Él era un chiquilín de 12 años, recordamos seguramente el pasaje en Lucas capítulo 2, y versículo 51, cuando Él se había perdido de sus padres, se había quedado en el templo, discutiendo con los jerarcas, estudiosos, eruditos y escribas. Lo encontraron preocupados los padres, y dice así: y Él descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y dice: su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. La sujeción y la obediencia van estrechamente de la mano. No se puede tener obediencia sin sujeción. Y Cristo mismo se sujetó a las autoridades terrenales en sus padres, porque era parte de esa escuela que lo estaba preparando a Él para ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Es entonces en ese sentido que como hijo de hombre Jesús debió aprender. De acuerdo al contexto, el concepto, como ya hemos indicado, de aprender se aplica más bien al sentido de experimentar. El foco del versículo no es tanto que Jesús tuviera que volverse, un aprendiz, como que le faltara, sino que consciente del sufrimiento, del padecimiento, porque puesto en práctica era lo que lo haría finalmente dispuesto a cumplir su misión. El ejemplo de Jesús nos pone claramente de manifiesto que
no se puede meramente quedarse con la intención. Hay que empezar con la intención. Hay que tener el querer. Hay que tener ese anhelo de obedecer. Pero también se tiene que concretar, ¿no? Tiene que pasar de la intención a la concreción. Nos dice 2 Corintios, capítulo 8 y versículo 11. Y estas son palabras del apóstol Pablo, en realidad dentro del marco de lo que era la ofrenda, pero como principio es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Y escuchen, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Y nos enseña algo quizás, y creo que lo está sugiriendo el apóstol Pablo. No dejemos demasiado tiempo pasar entre la intención de hacer y de cumplir el acto de obediencia hasta concretarlo en los hechos. Yo he hallado en mi propia experiencia, me imagino que también tú, si uno lo piensa y lo cranea, lo filtra demasiado, la demora finalmente muchas veces significa una derrota en el sentido de cumplir lo que Dios ha puesto como querer. Pero nuevamente nos hace pensar, ¿qué nos facilita lograr la obediencia? El porqué de ello nos contesta Pablo, y también quiero pensar que lo recuerdan, Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Quizás lo quieras leer también. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como hemos dicho antes, Él provee los estímulos que mueven la intención, el deseo, el querer del corazón. Y no solo mueve el anhelo, no solo estimula el deseo, sino que nos lleva también a la oportunidad de concretar el hacer, de concretar y de cumplir la obediencia a su voluntad. Entonces, como un punto de conclusión en esta palabra para hoy, podemos pensar que el crisol o el lugar de prueba que verifica nuestro amor por Cristo es justamente ese amor que promueve la obediencia. Sí es un amor que sentimos pleno de afectos, pleno de dulzura, el querer demostrar y expresar, pero también es un amor determinado en concretar la obediencia. Jesús en realidad no demandaba o exigía obediencia en el sentido que nos da, por ejemplo, la ley del Antiguo Testamento. Pero si bien la planteaba como necesaria, Él esperaba siempre que fuese la respuesta espontánea de un corazón pleno de amor por Él. Sus mandamientos y la obediencia que es consecuente con esos mandamientos son para la vida rendida por amor. Jesús claramente expuso ese principio a sus discípulos, y tú y yo no estamos excluidos. Esta noche, al escuchar esta palabra, no empecemos a filtrar y a bloquear
sino más bien seamos receptivos para saber qué es lo que Dios está buscando de mí, cuáles son las obediencias puntuales que Él espera que todavía se concreten en mi vida y cómo puedo alcanzar no solo el querer, pero el hacer. Lo puedo hacer a través del principio que Jesús expuso a sus discípulos y también a nosotros. En Juan 14:15, Él dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis. Ahora, todo esto yo sé que quizás meramente escuchar la palabra obediencia o hacer la voluntad de Dios ya nos da un poco un feeling de exigencia, demanda y demás. Si bien es cierto, Dios requiere la obediencia, Él, ni hablarlo, nos premia. Hay un precioso premio a la obediencia. Dios jamás será deudor tuyo. Todo acto que honra su voluntad, su nombre, su persona, todo lo que condice con una vida cristiana que acompaña el ejemplo que Él nos ha dejado, siempre será recompensado. Dios jamás será deudor tuyo o mío. Y aprovechando que ya estamos en Juan 14, en conclusión para esta noche les cito 2 versículos que ponen de relieve cuál es sin dudas la mayor de las recompensas. Y debería ser, entre otras cosas, esto lo que nos motiva a realmente querer acatar y hacer y cumplir su voluntad. Versículos 21 y el versículo 23. Comenzamos con el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que canta mejor, no el que pone mejor cara, no el que sabe seguir los ademanes que son propios de la adoración y demás. Si bien es todo necesario eso, no estamos minimizando esa importancia, sino mostrando que la esencia debe estar siempre en la intención y la concreción de la obediencia. El que guarda, el que tiene y guarda los mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama, miren esto, será amado por mi Padre. Y obviamente Dios como Padre nos ama a todos, Dios ama a la humanidad entera, aun cuando son reos y pecadores y rebeldes con Él. Así que seguramente esta distinción es diferente del afecto o el amor paternal que Él siente hacia todo el mundo. Pero de una manera especial y específica dice: será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuántas veces nuestro corazón ha sentido seguramente el anhelo, que Cristo se manifieste en una mayor dimensión y mayor gloria en mi vida? Yo quiero ver a Cristo, yo quiero conocer, yo quiero que el Padre se revele en mi corazón. Aquí tenemos el secreto. El que tiene los mandamientos y los guarda será recompensado, será premiado. Y nuevamente en algo muy parecido dice el versículo 23, y con esto estamos terminando. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Otra vez repite el mismo sentido de lo que dijo anteriormente en el versículo 21. Y vendremos a Él
o a ella o a esa persona. Vendremos y haremos morada. Vamos a cohabitar, vamos a convivir con esa persona que está dada. Y estoy seguro que nuestros deseos en esta mitad de semana, en esta noche tan particular de la oración, sea justamente ese sentido. Que Dios, que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo pueda hacer morada en nuestra vida. Que le podamos facilitar esa posibilidad. Que no le pongamos trabas ni en pensamientos ni en palabras, pero menos en los hechos. Que al contrario hagamos todo lo que podamos en cuanto a sus mandamientos, en cuanto a la obediencia a ellos, para facilitar que se cumpla esa preciosa promesa que dio Jesús a sus seguidores. Y quiera Dios que aún en el momento de orar, de meditar, de reflexionar, podamos determinar junto con nuestra rogativa: Señor, no solo quiero pedir, no solo quiero rogar, Señor, yo quiero disponer mi corazón. Yo quiero que tu Espíritu Santo me ayude a concretar hoy y en días venideros aquellas cosas que tú estás esperando que yo haga en mi vida. Así que vamos a estar orando en un momento más. Sí, queridos hermanos, amigos, quien nos puede estar oyendo y viendo, donde quiera que te encuentres, ha llegado ese momento que tanto necesitamos y que puntualmente es el propósito de esta noche, que es acercarnos a Dios en oración, en esa comunicación de nuestro corazón con Él y de su corazón también comunicándose con nosotros. De hecho, es la persona, la influencia, la presencia del Espíritu Santo que también nos ayuda en nuestra debilidad. Pero por un momento más, nada más, quisiera pedir que reflexiones, que tomes esta ocasión para meditar bien profundamente dentro de ti mismo. Hay áreas seguramente donde tenemos que ordenarnos. De hecho, mientras estamos en la tierra, siempre tendremos algo que modificar y cambiar y alterar, especialmente en lo que concierne a nuestra obediencia. Seguramente Dios, quizás ya cuando estábamos compartiendo la palabra, puso alguna luz en tu corazón. Te mostró en tus relaciones, en tu familia, en tu comportamiento, tu conducta, todas las distintas áreas que hacen a tu entorno de actividad y de vida cotidiana. Deja que Dios te hable. Y cuando ores a Dios, pídele: Señor, dame el querer, estimula en mí el querer, la intención, como también la concreción, para que esas áreas en mi vida no queden allí impidiendo mayores bendiciones o nuevos encuentros o más luz o más comprensión de ti. Señor, quiero más que nunca y como nunca poder andar en esa dimensión de obediencia a la cual tú nos estás llamando. Así que vamos a orar, vamos a encomendarnos a Dios. Y te invito que ahí mismo en tu casa, por favor, ponte de pie para
no sentirte ni pesado ni desganado. Pon de tu corazón, pon de ti mismo, disponte delante del Señor y ora a Él, pídele, habla con Él ahora mismo. Sí, Señor, tomamos esta oportunidad, una oportunidad que tú nos das, que tú nos entregas. Y cuán bueno es, Señor, reflexionar. La entrada de tu palabra da luz al corazón. Y hoy hemos abierto nuestros oídos y ahora abrimos nuestro corazón para que nos hable puntualmente a cada uno de nosotros. Porque tú nos estás hablando hoy. Tú quieres despabilarnos, tú quieres despertarnos. Tú quieres estimular en nuestro corazón esa actividad, primero del deseo, para que luego se traslade al hacer. Señor, pon primeramente nuestro corazón con los instrumentos que tú veas necesario utilizar, ese profundo deseo. Señor, yo sé que muchas veces pedimos y añoramos una larga lista de cosas que pensamos que necesitamos. Señor, en lo más alto de esa lista debería estar el obedecerte. Dame, instala en mí, pon en mí un corazón inclinado a hacer tu voluntad, deseoso de la oportunidad y las oportunidades que seguramente a diario se dan para que en la tierra como en el cielo se haga tu voluntad. Señor, en esta noche pedimos la asistencia, como siempre, del Espíritu Santo. Él es el gran facilitador, Él es quien ahonda y profundiza en el corazón lo que no tenemos o lo que nos hace falta. Señor, sometemos y rendimos nuestras vidas y todo lo que somos. Tú vienes hablando de esto, Señor, en estas semanas. Señor, que este tiempo sea aprovechado. No es un tiempo muerto, no es un tiempo olvidado, no es un tiempo perdido. Es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo para dedicar el corazón a enriquecernos como hijos tuyos, como nuestro mayor y mejor ejemplo. Y Señor, sobre todas las cosas, inspira ese amor desbordante, ese amor que sí se expresa en alabanza, en adoración y en gratitud, pero más que eso, Señor, que se vuelve una forma de ser, que se vuelva una identidad, que se vuelva una esencia, la esencia de un corazón que dice: Señor, ante todo quiero obedecerte porque te amo. Y porque te amo, haré aquellas cosas que te agradan. Ayúdame en cada área de mi vida, donde he sido dejado, donde he dejado de lado las cosas que eran importantes para ti. Señor, perdóname por las veces que me he dejado consumir con mis propias cosas, obviando las oportunidades que tú me dabas para aplicar y emplear tu palabra y tus mandamientos en todas mis cosas. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos, como ya hemos dicho varias veces antes, salir fortalecidos de este tiempo en
nuestro país y en la tierra. No es un tiempo desperdiciado. Es un tiempo donde, Señor, podemos salir afirmados y fortalecidos, enriquecidos. Yo quiero ser enriquecido en mi entrega, en mi obediencia a la voluntad del Padre. Y, Señor, una vez más, por amor a ti, por amor a tu nombre, por amor a tu persona, oh Señor, que seamos como el mayor y mejor ejemplo que tenemos, aquellos que se agradan de hacer tu voluntad. Que podamos ser luminarias, que podamos ser luces en tal sentido. Que podamos ser una influencia sobre nuestros hogares, nuestra familia, nuestros hijos, aquellos que están alrededor nuestro, en cualquiera que sea el ámbito. Que podamos demostrar lo que es vivir en afinidad y en comunión con la voluntad de Dios. Pedimos tu ayuda, confiamos en tu ayuda, creemos que tú lo harás, Señor, porque eres un Padre fiel y amante y has enviado a Jesús como garantía de ese amor y de ese propósito. Nos entregamos a ti. Y te invito, aun cuando terminemos esta transmisión, que tú sigas orando. Quizás quieras incluir los que están contigo, pero si estás a solas también está bien. Sigue orando, sigue abriendo tu ser a Dios. Deja que Él te empape, deja que tu oído se afine. A veces necesitamos tiempo para que el oído se afine, se sintonice. Deja que esas sensibilidades que trae el Espíritu te hagan aún reclamar y pedir puntualmente lo que Él quiere entregarte y quiere hacer en tu vida en esta noche. Así que te invito, aun cuando nosotros nos despidamos, tú puedas seguir allí con un corazón absorto, dispuesto, abierto ante la presencia del Señor. Y así entonces, queridos, a cada uno enviamos nuestro afecto, nuestro cariño, nuestras oraciones. Si hay otras necesidades, si hay otras cuestiones, también esas las puedes rendir a Él. Y si eres una persona que todavía no conoces a Cristo, o no sabes cuánto te pierdes del privilegio de andar con Él, de andar en su voluntad. Obedecer a Dios es la verdadera libertad y queremos que tú también la alcances como nosotros la estamos experimentando. Dios los bendiga, los amamos y será hasta muy